día como aquel en que empezó este largo fin de semana, el 2 de noviembre en el año de 1995, fue cobarde y salvajemente asesinado a las puertas de su universidad, de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, candidato un par de veces a la presidencia de la República, jefe incontestable del Partido Conservador, y el más grande intelectual que hizo política activa y decidida y resuelta en los años azarosos que le tocó vivir. Álvaro Gómez Hurtado era fundamentalmente un intelectual. Quienes fuimos los alumnos lo recordamos, quienes escucharon sus discursos lo saben muy bien, quienes leían sus artículos en el diario El Siglo no tienen ninguna duda de la calidad de gran intelectual que tuvo Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro Gómez estaba pensando en los temas del país. Era la época en que había estallado el proceso 8000, porque el país descubrió horrorizado que el presidente Samper se había valido del dinero de los narcotraficantes del Valle del Cauca para ganar la presidencia. Cuando las campañas estaban agotadas, cuando no tenían un peso, llovieron los millones de dólares en la campaña de Ernesto Samper Pizano para ganar la presidencia en aquel año terrible de 1994. Eso después se descubrió. Vino el proceso contra Fernando Botero, quien resolvió decir valerosamente toda la verdad y quien la contó en una indagatoria de 700 páginas. Pero hombre definitivo dentro de este proceso fue Álvaro Gómez, quien decía que la cosa tenía que ser muy de fondo, que no era solamente tumbar el presidente, que había que tumbar el establecimiento, un establecimiento corrompido, un establecimiento que estaba en manos de los intereses políticos, como lamentablemente está ahora también en cierta medida y en cierta forma. Y Álvaro Gómez escribió eso en el diario El Siglo, y no cabe ninguna duda, por lo menos no nos cabe a nosotros, que por eso lo asesinaron. ¿Qué pasó con esa investigación? La familia de Álvaro Gómez ha sido muy valerosa. Hay un libro que lleva la firma de Enrique Gómez Hurtado, el hermano de Álvaro, gran senador de la República, gran intelectual y gran escritor también, que falleció hace muy poco, que se llama ¿Por qué lo mataron?, donde está esa explicación o esa gran pregunta abierta y donde están los caminos de la investigación, investigación que no se ha hecho porque no le ha dado la gana a la Fiscalía General de la Nación investigar la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por los intereses oscuros, oprobiosos, que sostenían a Ernesto Samper, con todas sus adealas y con todas sus componentes dramáticas. Nada más turbio, nada más oscuro, nada más doloroso para el país que el asesinato de uno de sus grandes hombres que en ese momento estaba desempeñando una tarea fundamental. El país estaba pendiente de lo que dijera Álvaro Gómez Hurtado, porque la realidad estaba a la vista, ese era incontestable, ese era insobornable. El presidente electo, Ernesto Samper, lo había sido con el dinero del narcotráfico y eso había quedado clarísimo, y ese dinero salió de Cali de unas cuentas corrientes en unos bancos, llegó a Bogotá, a la casa del director financiero de la campaña, de ahí pasó a la sede de la campaña, se le distribuyó a todos los jefes regionales de la campaña de Ernesto Samper, que tuvieron el cuidado, no, quien les entregaba el dinero tuvo el cuidado de hacerlos firmar recibos por todo el dinero que recibían en efectivo para ganar la presidencia. Los hechos estaban ahí, la interpretación de esos hechos, su valor en la sociedad colombiana, el alcance que eso tenía para un país atónito por una parte, repugnado por la otra y en jaque por el narcotráfico, como sigue estando en jaque este país. Vendrían hechos dolorosísimos para la vida del país, pero todo arranca del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que nunca se quiso investigar finalmente, aun cuando
todo está claro. Los grandes delincuentes que saben de esta historia, que la conocen a fondo y que han dicho que están dispuestos a declarar, están presos en cárceles de los Estados Unidos y no ha sido posible, imposible, que la Fiscalía General de la Nación los investigue, los interrogue allá, donde pueden contar todo lo que pasó en uno de los hechos más azarosos, más dolorosos, más turbios de la historia reciente de Colombia, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el gran intelectual de la política colombiana, asesinado un 2 de noviembre, pero del año de 1995, por el establecimiento que él decía que había que derrocar. Ese establecimiento que ahí sigue todavía, ahí sigue, de alguna manera, en alguna medida, afectando los intereses del país a través de su brazo armado que es el narcotráfico. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.